Buenas a todos, estamos de vuelta en Mentalidad de Éxito en Bienes Raíces, Negocios y más, con Manny. Es el CEO, founder de e-commerce Retail Partners, es un crack en e-commerce. Muchísimas gracias primero por estar acá. Gracias. Creo que es una de las personas que más me ha impactado en un rato que estuvimos hablando. Tenés muchísimo de qué mostrarle a la gente. Muchísimas gracias por estar acá. Dejo que te presentes y empecemos a hablar un poco de tu historia, que es muy fascinante. Muchísimas gracias por estar acá de vuelta. Gracias a usted, Agustín. Muchísimas gracias por tenerme aquí. ¿Querés comentar un poco de cómo arrancaste, cómo fueron tus inicios? Me contaste que arrancaste desde muy chico y me gustaría que le muestre a la gente cómo arrancando de nada podés llegar a muchísimo. Para que la gente sepa, está generando más de $300,000 al mes como una base en e-commerce y otros negocios que tiene. Ya. Pero bueno, te lo dejo a vos, que sos el que sabe mucho más y nada. Sí, pues como te dije, puedo hablar español, pero está mocheteado, ¿me entiendes? Hablo Tex-Mex, porque yo soy de Texas, ¿verdad? Habla Pero Tex-Mex. perdón a todos si no me entiendes o no digo algo bueno, pero comencé del año, pues como te estaba diciendo, agarré my first degree at 19, and then after that I got my second one at 22, finance and marketing, Texas State and then UTRGV, and jumped right into corporate America. I started working comencé a trabajar de un negocio que se llamaba Air Gas y estaba vendiendo industrial gas. Y esto es tipo de gas, no es gasolina, nada así, es gas de como nitrogen o helium, hydrogen, things like that. Y comencé a vender por ellos y como en 6 meses yo hice 1 millón de ventas con ellos y pues el territorio era 1 millón y pues lo doble, ¿verdad? Y pues me contactaron unos competitors en ese tipo de negocio y pues me movieron a San Antonio. Cuando llegué aquí no pensaba qué tipo de trabajo que era porque me dijeron pues mitad de viaje y mitad de quedarte en la casa y pues es lo que ponen en el lista, ¿verdad? Para abrir, a ver Para si puedes agarrarte. aplicaciones, ¿verdad? Pero cuando apliqué y hablé en ese tiempo era mi jefe, me dijo que iba a ser fácil, pero no era. Como te estaba explicando, que yo estaba manejando como de esas 6,000 millas cada mes y pues me estaba cansando y at the time I wanted to diversify anyway, so I was looking for an e-commerce store. Yo estaba ya viendo a opciones para comprar una tienda porque yo estaba mirando en social media que mira que con celular, mira mi Lamborghini y todas mis casas y todo. Y pues eso me agarró, ¿me entiendes? Y pues comencé y pues nunca compré una tienda hasta antes. I had a friend que él está haciendo Shopify stores. Ya no estamos amigos, pero él me habló y me dijo, vas a venir a San Diego y ya te compré un ticket para venir. Se va mañana y vas a estar aquí por 1 mes y vamos a hacer entrenamientos y vamos a hacer educación para vender. Te voy a ayudar. Y yo estaba pensando, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque él me dijo, no vas a hacer Zoom, no vas a ir a mirar a estas personas, va a ser todo en el teléfono. Cold call, hard close, and we have to build a script. En And ese, en ese momento, ¿vos sabías en lo que te estabas metiendo o no tenías mucha idea? yo sabía que era Shopify porque como te estaba diciendo antes de comenzar esto vivo, yo, como te digo, yo sabía que era Shopify, pero no sabía cómo trabajaba atrás, como el SEO, the listings, cómo estábamos haciendo like AdWords or where we were placing the ads. I had no idea how that worked. I just knew you open up a store, you put products on there, and they sell, right?
But I didn't understand the entirety of the background. I just knew that I could sell. And when he told me to go, I had to learn all that. And then I had to learn CRM, cómo hacer los correos electrónicos, cómo hacer las llamadas, cómo hacer los textos, en automated, todo, ¿verdad? Y yo estaba solo, era nomás yo, como te estaba diciendo, yo estaba haciendo como más de 200 a 300, hay veces estaba haciendo 800 llamadas cada día y yo estaba trabajando como 16 horas, pero esa es la cosa, de primero es mucho trabajo porque no sabes tanto que estás haciendo, es como una aplicación de hacerlo y aprender durante que estás trabajando, ¿me entiendes? Y ¿Cuánto, cuánto fue desde el primer momento de que arrancaste a empezaste a generar dinero? Porque como 3 meses porque comenzamos a hacer el sistema y aprender cómo a venderlo, porque como cuando estás haciendo ventas en el internet, la cosa es que pues everybody does it by transaction. I have this, I sell it at this, and you get that, ¿verdad? Y esto no relaciona nada, ¿verdad? Y eso no me gustaba porque la cosa es, esta gente me están dando como 35,000, 50,000, hay veces 100,000. Y si no tengo un tipo de relación, ¿qué estoy haciendo? Nomás quitando dinero. Y, pues en mi mente yo estoy creyendo eso, ¿verdad? Sí estamos dando un producto o sistema o servicio, ¿me entiendes? Pero la cosa es que tienes todavía tener una relación, es mucho dinero, ¿verdad? Eso claro, no se cae del cielo. Ellos trabajaron mucho para colectar ese dinero y tienes para tener un poco de respeto a la persona que lo estás haciendo la venta, necesitas a crecer ese tipo de relación. Yo quería hacer eso. So, cuando yo comencé, tuvo 3 meses y yo hice los scripts y the psychology para vender y hacer las ventas bien y la sistema onboarding from venta al back end for your store. So I was just front end. I didn't do anything on the back end. And 3 months went by and we started, and like I told you, my first week, hice 12 ventas. And that was a little over $400,000 in sales within my first week of selling. Yeah, and cuando hice eso, era como, yo estaba pensando que no, esto no es, es realidad, esto no es verdad, esto no no está está pasando. pasando. Yo soy un huerco mexicano del sur de Texas y estoy aquí en San Diego, California, con todas como dicen, bolillos y los güeros y todo, y yo aquí haciendo dinero, como, mucho dinero en ese tiempo de ser como 20, 26, I was 26, 27 years old, y I had what they call imposter syndrome. I said, this can't be. No, it's not real. And, but it was. And it went from there. And, I ended up selling quite a few stores. And then we had a falling out. And then, like I told you, comencé este negocio, e-com retail partners with Eric Augustine, who's actually out of San Diego, California, and out of Fort Florida as well. One of my best friends. We've been at it ever since, when we basically from that point, de ese punto que acabamos con el amigo de atrás, comenzamos un brokerage. We would get providers to come, and if they wanted our services, they would have an upfront cost for us to be onboarded with them to sell. And then we would get a cut of each store that was sold, and then usually a percentage of each store that was also sold every month as their splits. We did that for a little bit, and then we ended up with Vlad, and Vlad brought us in, and now we have our own contract that goes out, and Vlad fulfills it. So that's how it's been. Vlad has been nothing but great to me and Eric, and then also Caleb, great partner. We've been doing really well. All of our Amazon stores have, I just in the last 12 months, lo puedes entender. Más de 25 tiendas han hecho más de 100,000 de ventas en Amazon.
So over 25. So we've created more than 25 six-figure stores, right? In less than a year or at a year. So, and that's really hard on Amazon. And so everybody knows the difference of Para, Shopify to para la Amazon. gente que no sabe, Yeah. ¿qué es Amazon FBA? ¿O qué es lo que Yeah. básicamente hacen ustedes? Amazon FBA is fulfilled by Amazon. Y la cosa pues la diferencia de Shopify a Amazon es que esas cosas estaban viniendo de China o India o Japón. Las cosas que vendemos ahora son nomás de los Estados Unidos o Canadá. Okay. Todo está hecho aquí y las ventas son hechas aquí también. Pues tienes 2 negocios o 3 negocios en Amazon. FBM, which is Fulfilled by Merchant, which is arbitration, que dicen, y eso es que está haciendo es dropshipping. Y yo sé que mucha gente cree que todo es dropshipping, pero no es. Wholesale es cuando compramos algo como un speaker, lo compramos antes y lo agarramos en warehouse y va a Amazon and they stock it. And then it's sold. And arbitration, it could be listed anywhere, or it could be brought to a warehouse and then sold from the warehouse, but Amazon never touches it. With wholesale, there's a lot of different barriers you have to go through, but if done right, it's the best business that you can get into for e-commerce because Amazon handles everything. They know everything that's been going on. So therefore, if something were to happen, they would know. If you do everything yourself, FBM, and then this goes out y llega en como un caja de como Walmart or the Target, terms and conditions are broken and you could get suspended. And that's why a lot of people lost their money previously when people were selling drop shipping. They didn't have the LOAs, which are licenses of authorization to sell the products, these are the things that we carry. Go ahead. Para aclarar y para que toda la gente sepa, dropshipping es básicamente un producto que está en China, vos atraes público a tu página y va directamente al consumidor cuando una vez te lo compran, ¿correcto? Después está el Amazon FBA, que básicamente Amazon se encarga el 100% de la distribución del producto y de la almacenación del producto y se encarga de venderlo por Amazon también. Sí, y también la cosa que pasa con dropshipping, el producto puede ser de China o también aquí de los Estados Unidos, puede ser un como Dove Soap o algo, pero la cosa es que no lo estás comprando antes, lo estás esperando un cliente, una persona que quiera comprar la cosa y lo estás comprando directamente a Walmart y no estás agarrándolo de Dove. ¿Me entiendes? Y cuando ellos compran en la lista del Dove en tu Amazon store, at the same time, you're buying it from Walmart. And then when you buy it from Walmart, it goes to the customer instead of you as the owner of the store y llega a un Walmart box. Cuando eso pasa, and we already know Amazon takes photos every time they deliver, and it shows up in a Walmart box, or if even if Amazon doesn't deliver and it just shows up, they will terminate your store. You suspend it. Yeah. Para la gente que no sabe, ¿cuántas stores podés tener bajo tu nombre? Nomás puedes tener una tienda abajo de tu nombre, por eso tenemos este tipo de negocio de Amazon FBA Automation. Puedes tener otra si tienes tu esposa o esposo, niño que está arriba de la edad de 18 años, tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, ¿me entiendes? Si ellos están bien para ponerlo el negocio, el LLC, abajo de su nombre y agarrar como un P.O. Box y hacer un business bank account, de banco de negocio, ¿me entiendes? Esto lo puedes hacer multiple times. O sea, si tenés una empresa, creas una LLC, podés crear varias cuentas. No, nomás un LLC porque ellos Amazon va a querer tu Social Security. Got it. Yeah, so van a querer tu número de Social Security y ellos te van a
mandar un FTP code que viene en el correo, ok, no correo electrónico, pero correo. Y llega a tu casa porque vas a poner donde pusiste el LLC's address. Va a llegar. Ese pedazo y code lo vas a poner when you're opening up your Amazon Seller Central account. Cuando lo pones eso dice a Amazon, es verdad el address, ¿me entiendes? Y después vas a tener como un Zoom. Y ellos vas a necesitar tu driver's license or Social Security or passport para enseñarle que tú eres la persona que está haciendo el Amazon Seller Central account. ¿Me entiendes? Got it. Sí, Yeah. perfectamente. Entonces, y la otra manera que me habías dicho es FBM, que básicamente, FBM, Yeah. básicamente el warehouse es tuyo y vos te encargás de la distribución también. Y se Yeah, vende por you're providing the distribution and so you're taking inbound and outbound. So we offer that too, but that's mainly for the distribution side because we have people. So now what we also offer is distribution for people who are doing Amazon stores, but we fulfill the product for them and then it goes to their warehouse, then to Amazon. So we get it first, they get it second, and then Amazon gets it third. So people who are doing Amazon stores outside of Monopoly and e-com retail partners, they are actually getting some portion of their products fulfilled by us to them because they don't have the LOAs, which are the license of authorization to sell the products. They also don't have the means or the 3PL services or distribution. They don't have the employees to do everything. So they third party to us and we fulfill for them. Got it. Super clear for me. Yeah, that was a wild story. Like you start just with dropshipping and right now estás como en la mayor liga que es Amazon FBA, básicamente. Yeah, ahora es más Amazon FBA, pero los otros negocios que tengo en el lado es como hago ERC y también the FICA tax credit. I've been doing that. I also, obviously, I have real estate investments as well. I also, other business ventures that I'm getting into, home health that I've also bought. It's been a journey, but honestly, it's all been because of brokering, doing high ticket sales. Todo es de Diosito, pues, de que me puso en este lado y hacer como la venta de high ticket sales. I mean, I never thought I could do it, but aquí estamos. ¿Cómo fue la transición? Porque tu familia o el 99% de las familias que conocemos nunca tuvieron este tipo de emprendimientos. ¿Cómo fue tu mentalidad cambiando desde el momento desde que entraste con tu amigo a vender dropshipping? ¿Cómo fue? ¿Entro y ya está, me lo pongo a hacer y no iba nada por tu cabeza y sentiste que lo podías hacer? ¿O cómo es que fue cambiando? ¿Tenías miedo? No, sentiste todo eso? tuve miedo porque cuando en ese tiempo tuve 2 hijas. Ahora tengo 2 hijas y un hijo, ¿me entiendes? Y pues yo estaba en el mente que necesito un buen trabajo que me estaba dando como health insurance, 401k, necesito eso. Y necesito un cheque cada 2 semanas. Y yo estaba pensando, no lo voy a hacer, ¿cómo lo voy a completar para pagar mis biles? Porque tenía un casa también, ya pagué mis casas, pero en ese tiempo tenía mortgage y era como 2,000 algo. Y para hacerlo, yo pues tuve, pues, yeah, I was scared, you know, I was scared out of my mind. Pero lo pensé como cuando estás arriba like on a diving board, going into a pool. I said, I'm just going to jump. Sink or swim. Straight. Voy directamente al éxito y Vamos nada a me hacer. va a detener. Es esto o muerte. Yo lo estaba pensando. Y yo no me voy a morir. Yo quiero pelear. Y pues aquí estamos todavía. ¿Me entiendes? Y eso era como con mentalidad que yo tenía para, lo voy a hacer una manera.
no voy a fallar, necesito hacerlo por mis hijos, más de lo que más es los hijos. Nomás, el dinero no era el the motivation. It was just, I want to be able to do something where I can be with my kids more. Y era todo. Pues el dinero era a side effect. That was all it was. It was all, as long as you put in the work, pones tus pies derecho y tu mente derecho y lo haces por lo bien y cosas que son positivos, el dinero viene. Es lo que estábamos hablando hace un rato, cómo es dar lo máximo posible tuyo sin recibir nada y simplemente la vida te va... Hay una ley de atracción después que la ley te va a Sí, dar lo que necesites en el momento. como te estaba diciendo, el dicho que me dijeron es como, era, you give, don't expect anything, and the universe or God will bring it back to you tenfold, pressed down, overflowing. Me dijeron eso del Biblia. Y pues eso me quedó conmigo, que necesito nomás hacer por lo bueno, hacer bueno, ¿me entiendes? Porque si tienes dinero y nomás lo estás gastando perdón, de pendejo y de malo, pues va a venir malo, ¿me entiendes? Y si haces todo por el bien y estás gastando por el bien por tus hijos y ayudar gente como pues, en la iglesia y cosas así, ¿no? Te viene para atrás 10 veces más, ¿me entiendes? Y pues así ha hecho todo mi negocio y como te estaba diciendo, gracias a Dios que tengo todas las personas que ha hecho un negocio con ellos y todavía they think of me highly and they call me up every single day. We text about family. We text about, business and what we want to do. And they keep me in the loop. Y gracias a Diosito que todavía estamos haciendo negocio y todavía el dinero está viniendo y hay veces ni lo miro, nomás llega el dinero y gracias a Diosito y ya, ¿me entiendes? Y como te dije, pues este mes que ha pasado, de un negocio hice más de 3,000 millones y nomás, eso es nomás algo para jugar con los niños. Me gusta mucho lo que decís del tiempo también. Sí. ¿El tiempo es algo muy importante para vos? Yeah, I think a lot of people, mucha gente piensa el dinero, pone mucho importante al dinero. Y como dicen, el amor de dinero es mal, es un sin. Y yo no estoy enamorado del dinero, estoy enamorado que agarro cuando tengo dinero las cosas como más tiempo con mis hijos. Puedo viajar, puedo mirar el mundo como un humano, ¿me entiendes? Porque a mí me gusta comer, me gusta ver cosas que los humanos antes de nosotros hicieron, como todas las iglesias y el arte y pues las aguas y que hizo Diosito y todo eso. Eso me gusta, eso es, yo pienso que cada persona it's a duty for us to enjoy and appreciate everything that humankind has done before. Go and travel, enjoy good cuisines, music, la música, the art, la comida, la gente, cómo está el cultura, ¿me entiendes? Porque si no, nomás estabas aquí consumando cosas y es todo. Eso no es, en mi mente, en mi opinión, no es vida. Eso nomás es como, you're just consuming. Y nomás, Estamos hablando es o sos consumido o te consumen de lo que vos provees, básicamente. sí, sí. Y eso es lo que los gobiernos quieren. Los gobiernos quieren que vos consumas y sean solamente unos pocos los que dan para consumir. Yes, and you have to go and enjoy. And that should be everybody's goal. Eso debe de ser como dice, La meta. sí, para a ver el mundo y también a dar el oportunidad a tus hijos a ver el mundo también y a tener tiempo con tus hijos, to cultivate a family.
¿verdad? Porque yo tengo unos amigos que ellos me dicen, yo no quiero tener hijos porque es mucho trabajo y pues no, yo me gusta ser soltero y todo eso, pero la cosa es a tener hijos, yo no sé, eso me prendió el fire, that started my fire when I had kids. Yo dije, pues ya tengo otra persona que necesito cuidar, ¿cómo lo voy a hacer si no estoy haciendo nada? Um, and you become selfless instead of selfish. So, Oh, nice. yeah. Una, no lo tenés que responder, pero ¿cuáles serían tus metas para de acá a 5 años? ¿Cómo te ves vos de acá a 5 años? Porque es algo también que la Pues gente que... sí, en 5 años yo ya quiero estar retirado. Yo tengo 31 años ahorita, en pues 36 a 37 ya quiero estar retirado. Um, quiero, ¿Cómo ves la vida de retirado? um, Porque vos sos una persona que está muy constante trabajando, comprando, vendiendo. sí, ¿sabes qué? Déjame, let me take that back. I don't want to be retired. I want to be semi-retired. I want to, yeah, semi-retired. Porque a mí me gusta que yo hago. Ayer yo estaba el día pasado, estaba con un amigo y él me dijo que es el único trabajo que quieres hacer y te pagan y te da great joy. ¿Me entiendes? Lo disfrutas. Lo disfrutas, ¿verdad? Y yo le dije, pues lo que estoy haciendo ahorita porque me gusta y no me quebro la espalda y estoy en mi casa, miro a mis hijos, es perfecto por mí, it's everything I've ever dreamed of. Pero me dijo, aparte, y yo le dije, pues levantando pesas, pero, pero la cosa es que en el pensamiento es que me gusta que yo hago ahorita y si no quiero hacerlo por toda la vida porque pero todavía me gusta. I wake up every day y I'm not killing myself. I'm not hurting I don't feel like I shouldn't be doing what I'm doing. I like having my schedule. I like having my assistant, working with me. Um, I like calling and talking to people. I like selling what I sell because it helps people. People make money. Um, I wouldn't say fully retired. I think I'd still be doing this, but my bank account will be fat. uh, it has to be a little fatter than where it's at right now. I'd like to be retired around maybe like 15, 20 million, so it just, and that's in the bank. That's aside from assets. And I'm talking just street cash. Because a lot of people tend to forget money will depreciate and you have to make sure you have a certain amount of money to continue all your business afterwards once you're retired. But yeah, I would say I'd still be doing something similar, being a broker for the most part, just connecting people. I love connecting people. I like meeting people, having dinner, going to see people. I travel pretty much for business all the time. Even though I do everything on the phone, I do go and meet people, but for other portions of the business that I do, and I enjoy it. I like to go sit and have dinner and talk about families and what we're doing with life. And I think I'll continue to do that, just connect dots. That's the key of life. O lo que a nosotros nos gusta. Hay gente que por ahí todavía no han encontrado esa claridad en su vida para decidir qué es lo que van a hacer, básicamente. Yeah. ¿Y qué otros tipos de negocios tenés en este momento? Porque me dijiste que estabas en... Yeah. So ERC is an employee retention credit. I work with a friend of mine. Para la gente que no sabe. Sí, ERC es empleado retention credit que during COVID, sí, cuando implementaron esas cosas para cerrar los negocios por un durario, no, era como un mes o 2 meses o 3 meses que pasó, pero si te cerraron y te impactó tu negocio, el IRS da un crédito
y ese crédito viene como de 33,000 cada empleado. Y pues en el valle ha hecho, pues en el valle de sur de Texas, pues agarré 20 millones a unos negocios ahí. So $20 million is what I've gotten in credits, and I've stimulated in South Texas, the Valley. And it's been really nice, because $20 million to go to that area is really nice, especially for business owners. So I'm still doing it. I'm still running it. IRS has shut it down for a little bit because there is a lot of fraud. But thankfully, we do a 3-year audit guarantee that we provide in our contract. So si firmas con nosotros, te damos 3 años, que si ellos vienen para atrás, el IRS, para hacer un audit, nosotros vamos a estar ahí con ustedes para hacer el audit, para basically, Ayudarte. yeah, just to make sure it's everything is copacetic and it's okay. So I've been doing that, and then I also offer a health insurance for FICA tax credit on employees 20 and up. We're in the process of signing, I think, about 1,000 employees in the next 2 weeks. That's been going, and that's also a residual for us and some of my employees and my clients as well, because they save anywhere between $700 to $800 an employee yearly. So if you have 50 employees up and up, it comes out to tens of thousands to millions of dollars. So I've been doing that for some time too, and it's just all accumulated over time. So I again, lo que hago yo es nomás alguien tiene esto y yo tengo alguien que puede hacer esto, y I just connect dots. That's all I do. Está muy bueno que es tu ingreso va dependiendo de qué tan grande es el problema que solucionás. Yeah, perdón, te cortaste. No te oí. El ingreso va a depender qué tan grande es el problema que Yes. solucionás. So the return is going to depend on how big your employees are and the amount of employees you have. Yes, 100%. So I know there's some people that I know did fraud out of South Texas when they did the ERC, y ellos ahorita están bien cagados. Porque la cosa es que ellos tenían como 20 empleados y ganaron como $1 millón. No pueden hacer eso. Eso es completamente fraude, ¿entiendes? Y nosotros con 20 vas a agarrar, pues depende si agarraste el PPP también. Pero nosotros agarramos 941s en P&Ls de cada cuarto, y tenemos una accountant que vea todo, ¿me entiendes? Para ver si qué es la cantidad que vas a cualificar. Y lo estamos haciendo hasta de cuando comenzaron el programa también. So we've been at it for quite some time, and I mean that's been a really, really big money maker too. So, and thankfully we've been able to help a lot of That's the goal. Eso es lo que estaba diciendo, que vos estás solucionando un problema y por ese problema que estás solucionando estás generando dinero, básicamente. Yeah, you have a problem and I find a solution. Es un chisto, es chistoso. La cosa es que yo tengo my business partners y mis amigos, y ellos me dicen, Manny, I need this. Can you find it for me? No, but I'll find it. I don't have it right now, but I'll find it. Y lo hago, and then I end up doing some type of business deal to make sure that they're taken care of. But I do that on a large scale. So thankfully, again, como te digo, one of my biggest people that I've made money with is Eric. He made a substantial amount of money last month too with me. I'm grateful for him because he's the one that's brought some of these connections, and then I bring my connections and we bring them together, and that's how we work. So it's been really great. It's been really very fruitful. Eso que dijiste, que lo del problema, que la gente te llama para solucionar problemas. Sí. ¿Cómo empezás a solucionar un problema? Yo creo que sé la respuesta, pero me gustaría que vos la digas. Como, let's say, yo tengo un amigo, Beto. Él me dice, ¿sabes qué son maquinitas? Y le digo, no sé qué son maquinitas. Y él me dice, pues a ver qué son, ¿verdad? Y
La Maquinitas es it's a and I'm giving you all free game right now. This is $1 million deal, right? And your audience, if they're in Texas, they'll make a lot of money if they do this, and they're going to be competition, but whatever. Pero Maquinitas, there was in Texas Congress, they recently just passed in sports betting or casinos is called the fuzzy prize rule, and you can't run casinos in the state of Texas unless you're on Indian reservations. If you're on any other land, you can't. But they passed this fuzzy prize rule where you give them a prize that is not of a financial value, and they go and they can take it. And if they make money somewhere else with it, that's not your fault. And if you do that, you can run a casino, small casino, nothing crazy or anything like that. But you do that, and it has been making substantial money. But there's only a certain amount of municipalities in the state of Texas that are allowed to give this certification out. So you have to apply to the Texas Game Commission. It's $50,000, and then from there, you then can open up a casino, and it has to be in a restricted area based off of certain regulations of the state. So he asked me, and I went and figured it out. And he's going to go open up his own, and he tells me, do you want part in? And I said, well, I'm not going to pay into it. And he says, don't worry, you get half. So, okay. And así son las cosas, es porque nomás de ser como un buen amigo a ver cómo jala una cosa y cómo va a funcionar y hacer un business plan, ellos te cortan nomás porque lo hiciste, ¿me entiendes? Y ellos te quieren hacer dinero con usted porque eres un buen persona and it makes it better when you're making money with some people that make it fun, right? And they're people. Y también, si vos no hubieses solucionado el problema, el negocio no estaría por arrancar actualmente. That's true, yeah. And then there's some people that just don't want to put in that type of work. For me, I don't like to work hard. Te voy a decir, soy bien Smart. I'm not smart either. I'm not. What I am is I just try to figure it out. That's it. I just I find my resources and what I got, and I try to put all the dots together. That's it. No estoy bien inteligente, te voy a decir. La cosa que yo hago bien es a levantar pesas y a ponerlos para el piso. Esto. I just pick them up and I put them down. That's the only thing I'm good at. Everything else I'm not. But como te digo, if I'm willing to do something, hopefully I get paid for it, right? That's my thought. For the most part, most of my contracts do involve me getting paid, but some of the times when it's things like that, I don't intend to get paid. It happens because it's just karma, It's yeah. good. That's the same stuff that we're talking. Like you give das, y simplemente el universo te devuelve lo que. Yeah, and sometimes you don't even need to pay anything into it. It's just they do it because you've already so just for instance for Beto, I made him $6 million, and he's extremely elated. He's coming in with one of our FICA tax credit health plans. He'll be saving $500,000 a year. Loves me, yeah, because that's the most money he's ever had in one sitting. Yeah. Yeah, and who wouldn't love somebody that just made you $6 million, and then saving you another $500,000 a year? But because of things like that, those are beautiful things that occur afterwards because it's just compounding. Es cosas de si eres un buen persona y lo haces de una punto de corazón, nomás de amar gente y hacer por el bien, vas a salir un ganador, ¿me entiendes? You're going to be a winner at the end of the day. A lot of people will put it in the wrong direction, and the thing is that you're not supposed to have any expectations. If you expect something, eso es cuando no sale verdad, no sale disfrutando, ¿me entiendes? Porque la cosa es, si estás haciendo una cosa y estás expectando de agarrar algo para atrás, it doesn't work out. It never works out. You shouldn't do anything without expectation. Anything. 100% de acuerdo con eso. ¿Qué consejo le darías a una persona que está broke en sus inicios, en sus 20s, en sus 20s? ¿Cuál sería tu consejo? I would say educate yourself. Buy a bunch of books, listen to podcasts,
Um, I would say, mira todo lo que está en YouTube y todo lo que está en social media con, with a grain of salt, okay? And then you go and you figure it out, ¿me entiendes? Si tienes como 200 a $500 en tu cuenta de banco, vaya a comprar libros en un negocio que quieres hacer, como usted, Agustín, era wholesale. Go get a training, go get some type of education on how to do it and do it right. Vet out the training in the book correctly. Look at reviews, figure it out. Call people, don't be afraid to do all those things, because si es una cosa que va a ser de negocio que vas a hacer, you should figure it out from the front end to the back end from the beginning. Figure out your whole entire plan, and you got to figure out whether or not the education and the training that you're getting is correct. So vet the person out, but spend that money into educating yourself and trainings, and then always do that from that point on. If you start getting really good at what you're doing, continued education is very, very important. Because everything moves so fast nowadays. Si no estás corriendo usted en el mismo velocidad, you're going to be left behind. So I always tell everybody, keep training. I just came back from Grant Cardone's 10X in Miami. I mean, that was $5,000. So, and people will say, well, that's not a lot of money, but others will say, yeah, that's a lot of money. For me, I went there mainly to network. That it didn't, eso no me cala, because I'm there to do something. I'm there to learn, right? So continue education, be around the same people, get mentorships, get, what do they call them? Just they're like group mind. Yeah, group mind people. Yeah, I'm trying to remember the programs, but I had a brain fart. But training, you gotta keep retraining and growing and making sure that you're constantly re-educating yourself, because if not, you're gonna be left in the dust. Bro, nada, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Muchísimas gracias por toda la información para la comunidad. Eres un máster en sales, negocios, ayudar a la gente, que es lo más importante, dar todo, esperar a recibir. La verdad que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias de vuelta. ¿Hay algo que quiera dejarle más a la comunidad? Y terminamos, que estuvimos hablando como una hora antes. No te quiero tener todo el día acá. Nomás que si alguien te dice que no lo puedes hacer, levántate a hacerlo. Es todo, ¿me entiendes? Todos los tiempos vas a tener una manera de hacerlo, a completarlo, ¿me entiendes? There always going to be a way that you're going to finish it or get to that point, to the end game. So if somebody's telling you que no, you can. I'm testimony of it. Everybody's always said I can't do something. I always get up and I do it. And then I just smile and wave. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por eso. Gracias a usted también. Gracias. Voy a finalizar la transmisión.